Bueno, arranquemos de lleno. Hoy vamos a desglosar exactamente qué está pasando con la macroeconomía este 2026 y, lo más importante, cómo podemos proteger y hacer crecer nuestros portafolios en medio de sacudidas económicas bastante fuertes. A ver, para entender el problema real, Rankia Pro lo resume en la perfección. Estamos frente a la consolidación de un mundo multipolar. Hablamos de conflictos activos y un giro totalmente pragmático en cómo se mueven las grandes potencias. Es un entorno súper volátil que francamente va a poner a prueba la verdadera resiliencia de cualquier estrategia financiera. Pero fíjense en esta cifra porque es una locura. Según los datos de Actagold, el 71% de los portafolios diseñados por asesores tienen menos de un 1% asignado al oro. O sea, con el nivel de riesgo que hay allá afuera, la inmensa mayoría de las inversiones están peligrosamente expuestas, literalmente a la intemperie. Entonces, para resolver este rompecabezas, nuestro análisis de hoy va a cubrir rápidamente 5 puntos. Primero, el contexto macroeconómico. Segundo, cuál es la asignación óptima. Tercero, comparar el oro físico contra las acciones. Cuarto, el efecto de apalancamiento. Y por último, los riesgos del sector minero. Vamos directo al primer punto. El contexto macroeconómico actual y cómo navegar este 2026. Ahora bien, si miramos los reportes, nos damos cuenta de que hay unas fuerzas estructurales gigantescas moviendo el tablero. Tenemos una fragmentación geopolítica intensa con conflictos globales activos, pero al mismo tiempo hay una explosión tecnológica. Hablamos del auge de la infraestructura en inteligencia artificial, que va a requerir entre 5 y 8 billones, sí, billones con B, de dólares en inversión global de aquí al 2030. Y sumémosle a eso una transición energética que está devorando materiales críticos como el cobre y el litio. Pasamos a la sección 2, la asignación óptima de oro. O sea, buscar esa protección que realmente esté respaldada por los datos. Y esta gráfica es súper reveladora. ¿Recuerdan que decíamos que la mayoría tiene menos del 1% asignado, verdad? Bueno, los estudios de incremento MAGE muestran que, a largo plazo, el mínimo recomendado debería ser del 13%. Pero si queremos ir un paso más allá y maximizar el rendimiento ajustado al riesgo, eso que los financieros llaman el ratio de Sharpe, la zona óptima está realmente entre el 14 y el 18%. Es un salto abismal en comparación con ese diminuto 1% inicial. Claro, cumplir con esa asignación no significa tener una sola estrategia monolítica. Básicamente hay dos caminos. Primero, el oro refugio, que es el metal físico, los lingotes o las monedas, que funcionan como un seguro puro y duro para preservar el capital. Y por el otro lado, tenemos el oro de rendimiento, que es meterse en acciones mineras buscando aprovechar un potencial de crecimiento especulativo mucho mayor. Lo que nos lleva a la sección 3, oro físico versus acciones mineras. Vamos a comparar las estructuras de cada uno. Si revisamos esta matriz de Gold Republic, la diferencia clave salta a la vista enseguida. Con el oro físico, el objetivo es preservar el capital. Se posee la propiedad tangible del metal, no hay ningún tipo de riesgo empresarial y su valor va directo con el precio. Pero cuando hablamos de acciones mineras, estamos comprando una participación en una empresa que cotiza en bolsa. O sea, el valor depende del precio del oro, sí, pero también de cómo le vaya a esa compañía, lo que introduce un riesgo empresarial altísimo. La ventaja, que estas acciones tienen el potencial de dar dividendos y generar un crecimiento especulativo. Entremos a la sección 4, el famoso efecto de apalancamiento y cómo se logran amplificar esos retornos. Para entender por qué fluye tanto dinero hacia un sector tan riesgoso, hay que ver esta especie de magia en los números. Paso 1. Imaginen que una mina tiene unos costos fijos de producción que rondan los 1.200 euros por onza. Paso 2. De repente, el precio del oro en el mercado global sube de 1.800 a 2.200 euros. ¿Qué pasa en el paso 3? Pues que el margen de ganancia neto de la mina salta de 600 a 1.000 euros, casi se duplica. Al mantenerse sus costos de capital fijos, un aumento relativamente moderado en el precio del metal dispara las ganancias corporativas de manera exponencial. Pero, y aquí hay un pero muy grande, este apalancamiento es una espada de doble filo. El lado positivo es espectacular, porque los márgenes se expanden rapidísimo. Sin embargo, el lado negativo no perdona para nada. Si el precio del oro cae tan solo un 20%, las ganancias mineras se pueden desplomar un 50% o más.
Y si el mercado llega a caer por debajo de esos inamovibles costos de producción, las empresas asumen pérdidas totales y directas de manera inmediata. Así que vamos al punto 5, los riesgos operativos del sector minero, que van muchísimo más allá del simple precio del oro. Porque cuando invertimos en oro de papel, nos enfrentamos de golpe a los problemas del mundo real. Hay un riesgo empresarial constante, inundaciones severas en la mina, fallos técnicos o huelgas laborales repentinas. Luego está el implacable riesgo político, ya que muchas operaciones están en regiones muy inestables de África o América del Sur, donde de un día para otro pueden subir los impuestos o bloquear las exportaciones. Y por supuesto, el riesgo de expectativas. Si una empresa promete encontrar más oro y la exploración fracasa, la acción se va al piso brutalmente, sin importar qué tan fuerte está el precio del oro a nivel global. Entonces, si miramos esto desde un panorama más amplio, construir una verdadera estabilidad financiera es como levantar un edificio súper resistente. Se necesita balancear de forma muy inteligente esa solidez inquebrantable de los activos tangibles con el potencial dinámico que nos ofrecen las acciones. Lo que nos deja con una gran reflexión para cerrar este análisis. Ante la realidad innegable de este 2026, con un mundo multipolar cada vez más tenso y una demanda de infraestructura tecnológica masiva, ¿están nuestros portafolios genuinamente preparados para resistir los impactos de la próxima década? Entender la diferencia crítica entre poseer un refugio seguro y jugar con el apalancamiento minero, esa podría ser la verdadera llave para nuestra protección futura.